Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. Hoy vamos a realizar el comentario de un texto periodístico de opinión. El texto concretamente tratará sobre la cuarentena, la situación que estamos viviendo en este momento debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Respecto al plano morfosintáctico, sintácticamente hablando, vemos que es un texto construido a base de periodos muy largos, periodos bastante largos, de 2-3 líneas en general. Cuando tenemos un texto, vamos a dejar aparte este último párrafo de lo que estamos hablando, porque es un párrafo que lo que tiene en medio es un texto en verso, introduce un texto en verso en medio de toda la prosa, poniéndolo como se ponen los textos versos en prosa, evidentemente. Hace con este signo. Este es el enlace que hay, más bien la ruptura que es entre un verso y otro. Pero en general todos los periodos son bastante largos. Un texto que está formulado a base de periodos largos, estamos hablando entonces de un texto que busca la reflexión, una lectura lenta, una lectura pausada, y que por lo tanto el lector reflexione, tal y como utiliza la idea de su tesis y la repetición constante, ¿no?, de la palabra reflexión, reflexione y lea el texto profundizando en las ideas que se vierten. Esto es lo más importante del plano sintáctico que hay en este texto, porque está íntimamente relacionado con la tesis y con todo, ¿no? Esa búsqueda de una lectura pausada. El estilo de Julio Llamazares no siempre es tan pausado, ¿no? Sí suele utilizar periodos largos. Además, estos periodos largos están conformados por una gran cantidad de yuxtaposición, con incisos, con mucha frecuencia de incisos, que es lógico en periodos tan largos, ¿no? De alguna manera tiene que establecer las estructuras más cortas dentro del periodo tan largo, esas estructuras más ¿no? Como esta, por ejemplo, muy cortita, porque todos la conocemos. Y con un uso bastante desarrollado, que suele ser también lógico en textos que utilizan periodos largos de autores con mucho prestigio, o sea, con un gran nivel cultural, con un uso bastante interesante de la subordinación. Bien, también hay una gran cantidad de coordinación, sobre todo coordenadas copulativas. Hay una cantidad impresionante de coordenadas copulativas, incluso esta al comienzo de periodo, ¿no? Lógicamente quieren aportar una adición de ideas. Esto está muy íntimamente relacionado con lo que dije antes cuando hablé de la justaposición, porque dije que estaba lleno de incisos, eran periodos muy largos, con muchos incisos y con mucha adición, de ideas, es decir, de una idea añado otra y de esa otra añado otra. También dentro de aparte de esta subordinada adverbial temporal, que le da actualidad, es un comienzo muy actual, con un comienzo momentáneo, ¿no?, temporal. Y el tiempo es importante en este texto, porque estamos encerrados por tiempo y no sabemos cuánto tiempo. O esta cantidad de subordinadas, tanto sustantivas como adjetivas, que tampoco tienen mayor relevancia, puesto que en español el uso de la subordinación sustantiva y adjetiva es tremendamente usual. Sí que llama la atención, me llama más la atención también, no solo el uso de la coordinación, sino de esta adversativa, pero también aquí la contraposición de ideas. La adversativa llama la atención porque también es uno de los nexos habituales en este tipo de textos, puesto que muchas veces tenemos la idea de la argumentación y la contraargumentación, o una idea
opuesta a otra, y eso ayuda precisamente a darle solidez a la argumentación, a la opinión, ¿no? El ver las distintas caras de una moneda. Así que podemos ver del comienzo al final esta cantidad de conectores temporales, estos conectores ordinales, primera reflexión, siguiente reflexión, que organizan el discurso en el tiempo y dan orden, ¿no? Ordenan el discurso, porque es un texto que es un tanto esquemático. Es como tengo una idea y esta idea la voy a dividir en 3 ideas. Idea 1, idea 2, idea 3. Y esta idea 3 va a tener una contraposición, digamos. Esta es la estructura que tiene este. Es un texto de periodos muy largos, pero con mucha justaposición y mucha coordinación, que siempre da un poquito más de dinamismo al texto y de rapidez, a pesar de que, bueno, no es un texto de lectura rápida, es un texto que pretende una lectura profunda. El léxico que vimos antes cuando hablamos de la adecuación, que es un léxico bastante coloquial, favorece y ayuda a la lectura rápida, porque no exige una gran reflexión. Pero al tener también, como vimos antes en el plano léxico-semántico, una serie de referencias exocéntricas que tiene que conocer el receptor, eso también provoca que la memoria del receptor paralice un poco la lectura, de forma absolutamente inconsciente en el momento de la lectura, ¿no? Para recuperar ese recuerdo, ¿no? Eso también provoca una lectura un poquito más pausada. Y dentro del plano morfosintáctico hemos visto las estructuras sintácticas, hemos visto la relación de estas estructuras sintácticas con los conectores que le dan una unidad al texto. Pues esto es todo en este texto. Mucho ánimo y nos vemos en otros comentarios que voy a realizar en mi canal llamado Entre Textos.